Bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien con las palomitas listas y la mente abierta, porque hoy nos sumergimos en un tema que honestamente me tienen completamente fascinada. Un tema que combina drama, romance, ambición y por supuesto chismes jugosos. Y no cualquier chisme de telenovela turca. Hoy vamos a desmenuzar una historia que ha circulado por internet y en los medios como un torbellino, la supuesta lucha por el amor, la ambición y el éxito en el competitivo mundo de las telenovelas turcas. Y para ser más específicos, nos centraremos en dos nombres que estoy segura, ya resuenan en sus oídos, Demet Özdemir y Can Yaman. Y el título lo dice todo, ¿verdad? Demet Özdemir, supuestamente luchó por ser la esposa de Can Yaman. Sí, así como lo escuchan. Vamos a sumergirnos en esta intrigante narrativa, explorando rumores, analizando noticias, revisando declaraciones y por supuesto les voy a dar mi humilde, pero siempre honesta, opinión. Prepárense porque esto va a ser una montaña rusa de emociones, especulaciones y mucho cotilleo. Antes de que empecemos a destripar esta jugosa historia, como siempre, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, por favor, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido. Así que suscríbanse, es gratis y me hacen muy feliz. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, abramos el telón y arranquemos con el chisme. Para entender bien esta historia, es crucial que retrocedamos un poco en el tiempo, a la época dorada de las series turcas, cuando las producciones otomanas conquistaron el mundo y se convirtieron en un fenómeno cultural. En ese momento una serie en particular arrasaba en audiencias y corazones, Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o El Pájaro Soñador. Esta telenovela, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, fue un auténtico terremoto televisivo. La historia de amor de Sanem y Can Divit, los personajes interpretados por Demet y Can, respectivamente, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, era simplemente innegable. Literalmente la pantalla ardía de pasión. La conexión que tenían era tan palpable, tan intensa, que era imposible no sentir la magia que emanaba de cada escena. Los fans, completamente enamorados de la pareja, soñaban con que su romance traspasara la ficción y se hiciera realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de teorías sobre su relación, y de vídeos editados con los momentos más románticos de la serie. Los rumores de un romance entre Demet y Can no tardaron en aparecer y, para ser honesta, a mí también me hubiera encantado que fueran pareja en la vida real. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la chispa que encendían, era verdaderamente mágico. Pero, ¿qué pasó realmente? Aquí es donde la historia se pone interesante y donde las versiones y las especulaciones comienzan a multiplicarse. Aquí es donde el chisme se pone bueno, ¿verdad? Según algunos rumores que circularon con fuerza durante y después de la emisión de la serie, Demet, al parecer, estaba profundamente enamorada de Can. Se decía que ella sentía algo más que amistad y compañerismo. Se hablaba de una conexión especial, de una atracción irresistible, y de un amor que para muchos era evidente. Y aquí es donde entra la supuesta lucha. Se especulaba que Demet, al no ver una respuesta clara por parte de Can, al no sentir que sus sentimientos fueran correspondidos de la misma manera, habría intentado, de alguna manera, conquistarlo. Ahora bien, ¿qué implicaba esa lucha? ¿Qué acciones concretas habría realizado Demet para intentar consolidar la relación y conquistar el corazón de Can? Aquí es donde las fuentes divergen y los rumores se multiplican como conejos. Las especulaciones se vuelven más y más audaces y la verdad, como suele suceder, se vuelve más difusa. Algunos medios de comunicación, sobre todo los turcos, siempre ávidos de noticias jugosas sobre las celebridades, afirmaban que Demet, buscando un futuro más allá de la ficción, habría intentado consolidar la relación. Se decía que ella aspiraba a algo más serio, a un compromiso más profundo, quizás incluso al matrimonio. Esta ambición, siempre según los rumores, habría implicado una serie de esfuerzos y estrategias por parte de Demet. Se decía que Demet habría intentado acercarse al círculo social de Can. Buscaba, supuestamente, integrarse en su grupo de amigos, conocer a su familia, y ganarse la simpatía y el cariño de sus seres queridos. La idea era, en teoría, mostrarse como una pareja ideal, como la persona perfecta para él.
Se especulaba que ella habría querido demostrar que compartían intereses, valores y metas, y que eran compatibles en todos los aspectos de la vida. Además, algunos medios afirmaban que Demet habría buscado, de alguna manera, influenciar la opinión pública sobre su relación. Se decía que ella habría intentado mantener una imagen de pareja enamorada y feliz, publicando fotos y vídeos en redes sociales que mostraban su complicidad y afecto. La intención supuestamente era generar una narrativa de amor y consolidar la imagen de que eran una pareja real, con la esperanza de que esto, a su vez, influyera en las decisiones de Khan. Se hablaba también de supuestas presiones ejercidas por el entorno de Demet, por su equipo de trabajo, por sus agentes, para que ella intentara formalizar la relación. La idea era que una relación con Can Yaman, en ese momento una de las estrellas más cotizadas de Turquía, impulsaría aún más su carrera profesional, la convertiría en una figura aún más relevante y le abriría puertas a nuevas oportunidades. Pero como siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de rumores, de especulaciones, de informaciones no confirmadas. No hay pruebas concretas, ni testimonios directos que respalden estas afirmaciones. Son, en esencia, las interpretaciones y conjeturas de periodistas y medios de comunicación, basadas en la observación, en la intuición, y, en ocasiones, en la búsqueda de sensacionalismo. Lo cierto es que por diferentes motivos, la relación entre Demet y Khan nunca se concretó fuera de la pantalla. La magia del pájaro soñador no se tradujo en un romance duradero en la vida real. ¿Por qué? Las teorías son variadas y las explicaciones, múltiples. Algunos dicen que Khan, en ese momento, no estaba preparado para una relación seria. Que su prioridad era su carrera profesional, que disfrutaba de su soltería y que no estaba dispuesto a comprometerse con nadie. Otros que tenían prioridades diferentes, que sus caminos divergieron y que simplemente no estaban destinados a estar juntos. También existen rumores de terceros, de otras personas involucradas, de supuestas infidelidades, o de otras relaciones que habrían afectado la situación. Sin embargo, como siempre, estas son meras especulaciones sin confirmar. Pero, ¿por qué decimos que Demet luchó por ser la esposa de Can Yaman? Bueno, aquí es donde entra el análisis y la interpretación, donde la palabra lucha adquiere un significado y un contexto. Si tomamos como válidas las hipótesis de que Demet sí sentía algo más por Khan y que si buscaba una relación más formal, la frase luchó puede tener sentido. Porque en el mundo de la fama y el espectáculo, la búsqueda del amor y la consolidación de una relación, a veces, implica enfrentarse a diferentes obstáculos y desafíos. Implica lidiar con la atención mediática, con la presión del público, con las expectativas de los fans y con la dificultad de mantener la privacidad y la intimidad. Implica, en definitiva, una serie de esfuerzos y decisiones, que pueden ser interpretadas como una lucha. En este sentido, la frase luchó no implica necesariamente una acción agresiva o desesperada por parte de Demet. No se trata de una batalla campal, ni de una guerra contra Khan. Se trata más bien de una serie de acciones y decisiones tomadas en un contexto determinado, con el objetivo de conseguir algo que en ese momento era importante para ella. Pero ojo, porque también debemos ser cautos y evitar caer en simplificaciones y exageraciones. No podemos afirmar categóricamente que Demet luchó por ser la esposa de Khan. Es una frase que simplifica y dramatiza una situación compleja, que reduce una historia llena de matices a una sola idea. La realidad probablemente fue mucho más matizada, mucho más compleja de lo que la frase sugiere. Es probable que Demet sintiera afecto por Khan, que deseara algo más que una simple amistad, que soñara con una relación romántica. Es probable que ella tomara algunas decisiones y que realizara algunos esfuerzos para consolidar esa conexión. Pero también es probable que no haya habido una lucha como tal, en el sentido más literal de la palabra. Es posible que con el tiempo Demet y Khan se hayan dado cuenta de que sus caminos eran diferentes y que no estaban destinados a estar juntos. Es posible que las circunstancias de la vida, las decisiones personales y las prioridades de cada uno los hayan llevado por senderos distintos. Lo que sí es cierto es que con el tiempo cada uno siguió su propio camino. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en Italia y en otros países, consolidando su fama y su éxito. Demet Özdemir continuó su exitosa carrera en Turquía, participando en otras series muy populares como Doğduğun Ev Kaderindir y Sen Kalkam, que también cosecharon un gran éxito y la convirtieron en una de las actrices más queridas del país. En cuanto a sus vidas personales, ambos han tenido relaciones y romances.
Demet se casó con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco. Aunque lamentablemente se divorciaron hace relativamente poco. Can, por su parte, ha sido vinculado sentimentalmente con diferentes mujeres y actualmente se encuentra en una relación. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un claro ejemplo de cómo los romances de ficción pueden generar expectación y especulación en el mundo real. Es un reflejo de cómo los fans a veces se ilusionan con la posibilidad de que sus parejas favoritas traspasen la pantalla y vivan un amor de cuento de hadas. Es un recordatorio de la magia que la televisión y el cine pueden crear, y de la fascinación que sentimos por las vidas de las celebridades. Pero, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia de amor y ambición? Primero, que el mundo de la farándula está lleno de rumores, especulaciones y de informaciones no confirmadas. Es un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción es a veces muy delgada, y donde la verdad puede ser distorsionada o manipulada para generar interés y vender noticias. Es importante, por lo tanto, ser críticos y cautelosos con lo que consumimos, y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. Segundo, que la intimidad de los famosos es muy valiosa y que debemos ser respetuosos con ella. Los actores y actrices, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad, a su vida personal, y a tomar sus propias decisiones sin ser juzgados o sometidos a la presión pública. Tercero, que el amor a veces no se da como uno espera, y que cada persona tiene su propio camino. El amor es un sentimiento complejo y misterioso, y no siempre es fácil de entender o de controlar. A veces las cosas no funcionan, las relaciones no prosperan, y los sueños no se cumplen. Pero eso no significa que haya fracaso, ni que haya habido una lucha en vano. Simplemente significa que las circunstancias de la vida y las decisiones de cada uno los llevaron por caminos diferentes. En este caso, la historia de Demet y Can nos enseña que incluso si hubo sentimientos, las cosas no siempre resultan como uno desearía. Nos recuerda que el amor no siempre es una fórmula matemática, y que a veces, a pesar de todos los esfuerzos y de todas las intenciones, las cosas simplemente no funcionan. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado en profundidad la supuesta historia de amor y lucha entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las posibles interpretaciones de esta compleja narrativa. Espero que les haya gustado este análisis. Quiero agradecerles muchísimo por haberse quedado hasta el final. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Demet y Can tuvieron una relación más allá de la amistad? ¿Creen que Demet luchó por el amor de Can? ¿Creen que las presiones de la fama afectaron su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más análisis. Un abrazo enorme. Chao.